tengan todos. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de su programa Aclarando Conceptos desde Anzoátegui Televisión. Primero lo nuestro. Quien les habla, Rafael Acuña Pitol. Y como hacemos cada semana desde este programa, estamos llamados a elevar los valores éticos, morales y espirituales desde la tribuna de la exhortación, consolación y edificación de la familia como célula fundamental de la sociedad. No se les olvide seguirnos por nuestras redes sociales en @anzoategui.tv, @aclarandoconceptos. Y si quiere escribirnos, quiere que desarrollemos algún tema específico, puede escribirnos por nuestro WhatsApp al 0412-631-4150. Como hacemos cada semana, una de las premisas que vamos a desarrollar el día de hoy es precisamente la ética. Y para eso hemos invitado a un amigo de la casa, a una persona muy conocida en esta sociedad, como es el profesor Andrés Afonso. Profesor, muy buenas noches. Mire, le permito que usted mismo se presente a nuestro público el día de hoy. Buenas noches ante todo a la distinguida audiencia de este programa tan interesante, aclarando y definiendo conceptos. Bueno, sí, soy educador. Ese es fundamentalmente mi vocación, aunque también he estado trabajando en la administración pública. He sido diputado al Consejo Legislativo Regional, secretario de la Cámara del Consejo Legislativo Regional, director de políticas educativas de la zona educativa. También fui el fundador de Mercal aquí en la zona, fundador de sindicatos en el área de la educación también en ese momento. Oye, qué bueno, profesor. Bueno, como usted se da cuenta, como nuestra audiencia se da cuenta, el profesor Andrés Afonso, un invitado de lujo para nuestro programa. Vamos a desarrollar, profesor Andrés Afonso, vamos a desarrollar lo que es el concepto, el término, la definición de ética. ¿Qué es la ética? La ética hace referencia a una palabra griega, el ethos. ¿Okay? ¿A qué hace referencia fundamentalmente el ethos? El ethos es la casa interior o la morada que habita dentro de nosotros. Es una suerte de casa donde habitamos nosotros. Y ese ethos viene haciendo referencia a varios elementos claves que lo sintetizan. En primer lugar, el ethos podría definirse como la conducta. El ethos podría definirse como la orientación de nuestras acciones. Ese viene siendo el ethos. Ese ethos no es neutral. Ese ethos adquiere connotaciones definidas. Ese ethos te puede llevar a ti a desarrollar acciones buenas o malas, correctas o incorrectas, trascendentes o no trascendentes, destructivas o constructivas. Eso depende del ethos de cada persona en particular. O sea, eso quiere decir, profesor Andrés, que el ethos tiene que ver, o la ética tiene que ver con el carácter de aquel que la ejerce. Correctamente. Esa es otra de las categorías claves que nos permiten definir la palabra ética. El ethos hace referencia a dos elementos clave: la conducta, el carácter, y dentro de la tradición socrático-platónica griega hace referencia a otra categoría más, que es el alma. Desde esa perspectiva griega estaría haciendo énfasis en el carácter, en la conducta y en el alma del individuo. O sea, que los valores, los que llamamos valores éticos, morales, van induidos, impulsados a través de la ética. Deberían ir así. Hay un señor en la historia, Immanuel Kant, que decía precisamente, que fue uno de los pensadores que más desarrolló el problema de la moral, que decía precisamente que uno venía imbuido de una ley moral en su conciencia. Esa era la concepción de Immanuel Kant. Ahora, entonces, ¿de qué trata la ética? En definitiva, de los actos, ya sean en la variopinta expresión como lo describí hace poco, en los actos que desarrollan los hombres y las mujeres en sus relaciones entre sí
en su relación con la naturaleza y en la relación general con las cosas en el marco de una comunidad. O sea, un ser ético es, es individual o colectivo. A, tiene dimensiones. Eso habla de dos dimensiones. En eso estaríamos hablando de qué trata la ética. La ética trata de dos dimensiones. La dimensión individual, en este caso, es como usted lo plantea. La división individual tiene que ver con el acto cometido individualmente, tanto por un hombre o por una mujer. Esa dimensión individual tiene unos límites, pero el acto ético tiene una pertinencia comunal, comunitaria, societaria, social. Esas son las dos dimensiones. No se restringe a lo estrictamente personal, sino que la repercusión del acto ético tiene un reflejo en lo social, en lo societario. No se agota en el individuo. La fuente son esos actos. ¿Cuáles son el objeto de la ética? ¿Cuál es el objeto de estudio de la ética? En función de eso mismo, y a colación de la pregunta que tú me haces, son dos objetos. Un objeto personal, individual, y un objeto comunal. La moral personal y la moral comunitaria. Bueno, a este momento, profesor Andrés, de verdad, vamos a un corte, porque vamos a tratar de desarrollar un poco más en el próximo bloque lo que es la ética colectiva y la ética individual como herramientas de crecimiento humano. Vamos a un corte y ya volvemos con Aclarando Conceptos. Ya regresa. Estás viendo De vuelta, amigos, en su programa Aclarando Conceptos con nuestro invitado del día de hoy, el profesor Andrés Afonso. Profesor Andrés, concluyendo la pregunta que hacíamos en el bloque pasado sobre la ética colectiva y la ética individual, lo subjetivo y lo colectivo. Hablábamos precisamente de que la ética tiene una doble dimensión. Okay. No se agota exclusivamente en ninguna de ellas dos. Es un complemento, es una totalidad. El desarrollo del acto ético por el hombre o por la mujer obviamente tiene una repercusión en la sociedad. Por eso, cuando la ética como sistema de estudio y como ciencia, y ahí paso a decir algo que debía yo tocar más adelante, la ética y la moral se parecen mucho, pero no son totalmente iguales. La ética es un sistema, es una ciencia que estudia el orden moral. Entonces, esa ética y esa dimensión del acto individual o personal obviamente tiene repercusiones comunitarias, grupales, tanto en el ámbito situacional familiar, laboral, social, político, económico y general de la sociedad. Eso me llama la atención muchísimo que me dices que la ética, porque es una afirmación, dice la ética es una ciencia. O sea, cuando tú me dices que la ética es una ciencia, es probado, se puede probar a través de las metodologías existentes. Como ciencia, tiene su campo de estudio, que ya dijimos que tiene dos dimensiones, la dimensión del ethos personal del individuo y la dimensión societario-comunitaria. Tiene un campo de estudio y tiene una metodología. ¿Cuál es su objeto de estudio? Los sistemas morales. La moral se incluye dentro del campo general de la ciencia ética y ese es uno de los nudos problemáticos para entender el problema de la ética. A veces asimilamos la ética y la moral como si fueran una y la misma cosa. No, existe una gran relación entre una y otra categoría, pero no son lo mismo. La ética es la ciencia que estudia al orden y a la realidad moral. Fíjate que la ética, ya decíamos, que se origina del vocablo griego ethos. Por cierto, la antinomia del ethos en el mundo griego es el pathos, P-A-T-H-O-S, que es la pasión. Porque para el griego, el ethos, el alma, el ethos y el alma
están totalmente desligados, divorciados de la pasión. Conciben a la pasión como irracional. Pero te decía, entonces, la ética es la ciencia que estudia la realidad moral, de modo tal de que la realidad moral está circunscrita dentro del ámbito de la ciencia ética. Moral, el moral de moralis, del latín moralis, que se deriva mos mor, hace referencia a las costumbres, a las tradiciones, a las convenciones y a las normas que se desarrollan en un determinado espacio societario y que se hacen costumbre y se hacen cultura. Esa forma de estudiar la ética, o sea, esa estructura, porque es una estructura ya bien avanzada, de decir que es societaria, que incluye un grupo determinado, a veces puede ser peligroso, ¿verdad? Por eso es que te decía que la ética tiene algunas vertientes o nudos gordianos. Ok, eso complejos. es lo que vamos a llegar a él. Y eso viene a colación de lo que tú planteas. Fíjate, en la dimensión personal de la ética hay un problema, que es el problema, por ejemplo, de la libertad. Okay. Se supone que el sujeto, cuando desarrolla el acto ético, lo hace en libertad. Eso es lo que te plantea la teoría, lo ideal. Pero cuando tú vas a lo real verdadero, a la realidad social del ser humano, te das cuenta que existen muchas presiones, muchos condicionamientos de orden social, laboral, cultural, ideológico, político, situacional, familiar, que te impiden el despliegue de la libertad real. Es decir, es la famosa contradicción entre lo que debe ser y lo que realmente es, la llamada contradicción estimativa o axiológica entre el ser y el deber ser. Tanto es así que, por ejemplo, Albert Camus, en un libro que se llama El hombre rebelde, decía: lidiar con un mundo en donde no hay libertad, se hace necesario ser radicalmente libre, y el hecho de ser radicalmente libre ya te hace un rebelde. Y Hermann Hesse, el de Lobo Estepario, premio Nobel de Literatura en el siglo XX, en el 46, decía: la libertad no es seguridad ni refugio, la libertad es intemperie. Ese es uno de los problemas que los teóricos de la ética tratan de desarrollar. Yo soy profesor, pero no filósofo de la ética. Pero existen además, fíjate tú que tú decías que si la ética es una ciencia, a lo largo de la historia del desarrollo de la filosofía se ha encargado de estudiar distintos bloques temáticos: la fisio, la naturaleza, la historia, el ente, el ser, el lenguaje y la ética. La ética es una de las ramas de la filosofía que engloba el estudio de la realidad moral o del orden moral. Fíjate qué interesante, de verdad que este es un tema que hay que desarrollarlo en varios programas, porque cuando vemos la parte, y vuelvo a la parte subjetiva y a la parte objetiva, la parte subjetiva de la ética, y me incluyes, o sea, incluyes el concepto de libertad. Fíjate cómo vemos, se va hilando toda esta entrevista, ¿verdad? Se va hilando y me vas incluyendo el concepto de moralidad, el concepto de libertad, y todos estos conceptos pertenecen a un mismo sujeto, el ser humano. O sea, pero ¿desde qué perspectiva o desde qué visión ves tú cuál es la libertad? O sea, ¿cuál es la libertad? Porque éticamente, tú puedes decir que libertad es hacer lo que a mí me dé la gana. No es completamente cierto, porque en todo Estado, en toda nación, Estado, tiene sus normas jurídicas, sus normas de relacionamiento del ser humano. Esa libertad no puede estar llamada a la destrucción de las libertades ajenas. ¿Ok? Por eso, en el próximo corte
vamos a hablar de esos nudos gordianos al cual tú me estabas diciendo, para que vayamos cerrando el tema. Vamos a un corte y ya volvemos con Aclarando Conceptos. Ya regresa. Estás viendo De vuelta en su programa Aclarando Conceptos con nuestro invitado el día de hoy, Andrés, el profesor Andrés Afonso. Y estamos desarrollando el tema de la ética. Profesor Afonso, por favor, desarrólleme rápidamente, o sea, en este tiempo que nos queda, esos tres nudos gordianos de la ética como a modo de cierre. De Fíjate, el estudio de la ética presenta sus niveles de complejidad. Ya habíamos hablado de la diferencia entre la ética y la moral. Okay. Una es la ciencia que estudia a la otra. La ética tiene que ver más hacia lo interno, mientras que la moral tiene que ver hacia lo exterior, fundamentalmente. Pero ¿cuáles son algunos de los otros nudos gordianos? Aparte del de la libertad, que ya habíamos hecho referencia. Hablé de la diferencia entre ética y moral y del límite de la libertad. Pero hay otro, lo que tiene que ver con los valores. ¿Por qué es complicado la ética de valores? Porque hay que definir algo que no está totalmente ya definido y que los autores toman diversas posiciones. Uno, los valores que son objetivos, es decir, existen más allá de nuestra mente, en el exterior de nuestra mente, y tenemos la obligación de su cumplimiento, o por el contrario, los valores son subjetivos y dependen de la mentalidad de cada uno, de modo tal de que usted tiene una idea de la eutanasia que no coincide con la mía, o del divorcio que no coincide con la mía, o del aborto que no coincide con la mía, o de la comunidad LGTB que no coincide con la mía. Se da cuenta que hay un problema en el estudio de los valores, porque ¿cómo conocer los valores? ¿Cómo desentrañar la esencia de los valores? Los teóricos trabajan sobre esos temas. Hay otro elemento muy relacionado con ello, con este problema de los valores, lo que tiene que ver con la obligación moral. ¿Qué se dice? Se dice que el acto ético suele tener mérito en la medida en que usted lo desarrolla por convicción. ¿Qué implica eso? Que si usted lo desarrolla por presión coercitiva externa, entonces podría interpretarse de que el acto ético perdió valor moral, porque lo estás haciendo en forma coercitiva. Sin embargo, algunos autores dicen, no, pero espérate un momentico, pero no te olvides que el ser humano tiene inscrita en su conciencia la ley moral, y eso que desarrolla aparentemente por presión, lo hace por presión, sí, pero de su conciencia. Okay, pero en todo caso existen dos tendencias. Eso no está totalmente dividido. Y hay otro elemento, otro nudo gordiano, para agregarle a ese, la relación de fines a medios. Hay que entender que el acto ético es una triada. Uno, el sujeto ético. Dos, el medio para que ese sujeto ético alcance el tercer elemento, que es el fin. Sujeto, medio y fines. Los medios tienen que ver fundamentalmente con los valores, con los principios, con las virtudes. Y los fines con la consecuencia del acto ético. ¿Qué se dice constantemente? La tesis maquiavélica decía que el fin justificaba los medios. Hay otros que afirman que no todo fin justifica los medios, aunque el fin incluso sea bueno. Fíjate tú que es complicado. Y eso tiene que ver con lo que ha sido el desarrollo de la ética y del pensamiento teórico en torno a ella a lo largo de la historia. Fíjate ese otro nudo gordiano. Y está el otro problema de los sistemas éticos. No hay una ética. Hay una ética desde la dimensión personal que define mi carácter, que define mi conducta, que define mis acciones, ¿cierto? Pero esa es la dimensión personal. Pero la ética como dimensión societaria es otra cosa, tiene otras implicaciones. Fíjate, desde el punto de vista personal hay una ética, pero desde el punto de vista de los sistemas éticos son diferentes. Me explico. Cuando la ética alcanza el rango de ciencia o el rango de una rama de la filosofía, los distintos autores elaboran un sistema ético. Y el sistema ético del autor A no necesariamente coincide con el sistema ético del autor B
o con el del autor C. Me explico más aún. Hay sistemas éticos que parten de lo ontológico, del ser humano, del ontológico. Y hay otros sistemas éticos que no parten de la ontología, sino de la ética misma, y están divorciados con lo que son las categorías griegas. Por ejemplo, el filósofo lituano Emmanuel Levinas. ¿Qué te quiero decir con esto? Hay autores y hay sistemas éticos. Por ejemplo, aquí en Venezuela hay un filósofo que sigue la tradición socrática platónica, que tú lo conoces también, que es el amigo Yosulanda. Él tiene todo un sistema ético sistemático y rígido, y que se fundamenta en ese pensamiento en donde se hace énfasis en el medio. Pero hay otros sistemas éticos. Por ejemplo, la ética de la liberación es un sistema teórico que parte de la defensa radical de la vida. Es decir, considera como ético única y exclusivamente todo acto destinado, óyelo bien, Rafael, todo acto destinado a la producción, reproducción y desarrollo de la vida vital del sujeto ético. Pero no solo la vida vital, la vida plena, la vida digna, la vida gratificante y la vida trascendente, pero en el marco de la comunidad. Esa ética hace énfasis en los fines. Las otras éticas, las de medio, las de valores, hacen énfasis en los valores. Bueno, profesor Alfonso, de verdad que para nosotros ha sido un placer tenerlo en nuestro programa. Tiene mucha tela que cortar, porque existen los valores éticos, todo aquello que edifique la sociedad, nosotros tenemos que implementarlo. Le voy a dar unos segundos nada más. ¿Qué opina usted como profesor, como licenciado en educación, de crear una cátedra específica de ética? Sería muy bien, ya bien sea una cátedra, sea un diplomado, siempre partiendo del principio de que la ética, más que enseñarse, la ética se desarrolla en la práctica del ser humano en su vida en sociedad. Bueno, mis amigos, de verdad que desarrollar este tema es bastante complicado. Le doy las gracias al profesor Andrés Alfonso por habernos acompañado el día de hoy. Quiero agradecer primero que todo a Dios, sobre todas las cosas, por habernos acompañado como nos acompaña en todos nuestros programas. Quiero saludar a nuestros patrocinantes, al CEFAE, Centro de Educación y Formación Académica en Gadi, que siempre está pendiente de nosotros y llevando las mayores capacitaciones a la sociedad venezolana, a la sociedad anzoatiguense. Quiero además saludar a Dan Coy de Venezuela, aquellos que sirven los mejores aceites y lo atienden de una manera espectacular. Yo quiero invitarlos para el próximo programa, invitarlos para que participen, envíen, escriban a nuestras redes sociales. Él se despide de ustedes, de verdad, su amigo Rafael Acuña, dándoles y diciéndoles, como se le dice cada semana, no te canses de hacer el bien, no te canses de hacer el bien, porque para hacerlo no necesitas ley. Hasta el próximo programa, Dios los bendiga.